Assalamu alaikum warahmatullah. Hermana, me preguntas que cómo es posible que la gente del libro, judíos y cristianos, tengan la misma recompensa frente a Dios que los musulmanes. Me envías el versículo 3, 199. Hay entre la gente de la escritura quienes creen en Dios y en la revelación hecha a vosotros. Y a ellos, humildes ante Dios, no han malvendido los signos de Dios. Esos tales tendrán su recompensa junto a su Señora. Alá es rápido en ajustar cuentas. Bien, aquí se nos está diciendo que hay judíos y cristianos que creen en el Dios único, pero esto ya lo sabemos, son religiones monoteístas, independientemente que después abarquen los conceptos de divinidad o de la Trinidad de una forma u otra, los desarrollen o expliquen de una manera a veces chocante. Independientemente de eso, son monoteístas, creen en un solo Dios. Quienes creen en Dios y en su revelación y en nuestra revelación, esos que son humildes frente a Dios y que no malvenden, es decir, no pasan por alto las evidencias de Dios o no se lucran con aquello que guarda relación con lo sagrado. Estos tienen su recompensa junto a Dios. Por supuesto que sí. Esto no aparece solo en este versículo, aparece también en 2.62, 5.69 y muchos otros del Corán. Hay justos, hay rectos que reciben su recompensa junto a Dios y que pertenecen al judaísmo o el cristianismo. Claro, esto muchos lo entienden como gente que se convierte al Islam después de haber creído o haber sido cristianos, se convierten al Islam y son estos. Hay otros que te dicen que no, que se trata de aquellos cristianos del pasado que vivían en la época del profeta, bla, 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 bla. El Corán es atemporal y sus enseñanzas se tienen que poder aplicar o utilizar en cualquier época. Entonces, vámonos al 2026. Yo hablo con los cristianos y casi ninguno cree que Dios tenga un hijo. Pero lo dicen, ya lo dicen, pero no lo creen. Cuando les interrogas y ellos te contestan con sinceridad, no lo creen. ¿Por qué lo dicen? Por tradición. Por tradición. ¿Por qué siguen los musulmanes más los hadices que el propio Corán? Por tradición. Ya nos señala eso el libro de Allah. Se dejan llevar por el Shaitán porque siguen aquello que aprendieron de sus antepasados y el Shaitán ya los engañó a aquellos. Entonces, eso ocurre en cualquier religión. Pero claro, el Corán nos dice que quien asocia a Dios acaba en el fuego. Pero ¿qué es el fuego? ¿Qué es el paraíso y el infierno? Estas dos palabras o conceptos. Los castigos del infierno, la recompensa del paraíso. Todos tienen un sentido alegórico, porque los versículos que hablan del paraíso y del infierno siempre empiezan con la palabra mazal, que significa alegoría. Esto nos enseña que paraíso e infierno pueden ser lugares o pueden ser estados de la persona, psíquicos, emocionales, espirituales. Puedes vivir el paraíso en la tierra, vivir alegre, en paz, con seguridad. O puedes vivir un infierno, triste, amargado.
tenemos que entender que en 4.82 el Corán nos dice que no hay contradicciones en aquello que viene de Allah. Entonces, si leemos lo que aparece en 399, lo que tú has mencionado, y leemos otras partes del Corán que nos dicen que los que asocian a Dios o dicen que Jesús es el Hijo de Dios o que forma parte de una Trinidad, esos se van al fuego. Aquí hay contradicciones. Si hay contradicciones, entonces el Corán no es el libro de Dios. ¿No será que no estamos interpretando correctamente? ¿No será que estamos dándole el mismo significado a una palabra en todos los lugares del libro? Algo que no se debe hacer, como ya hemos dicho muchísimas veces aquí en el canal. Mira, te voy a leer 5.72-73. Dice lo siguiente. No creen, son incrédulos en realidad, quienes dicen Allah es el ungido hijo de María, siendo así que el mismo ungido ha dicho, hijos de Israel, servid a Allah, mi Señor y Señor vuestro. Mi Señor y Señor vuestro también aparece en la Biblia, Jesús también lo dice. Allah veda al jardín a quien asocia a Allah, su morada será el fuego, los impíos no tendrán quien les auxilie. No creen, en realidad, quienes dicen Allah es el tercero de tres, no hay ningún otro Dios que el Dios único. Y si no paran de decir eso, un castigo doloroso alcanzará a quienes de ellos no crean. Es decir, a quienes de estos muestren incredulidad. Aparece 3 veces la palabra incredulidad. ¿Cómo interpretamos este término aquí? Mira, hermana, el término incrédulo no lo podemos interpretar como no creer. No se puede. Por el Corán nos dice en varias ocasiones que todo el mundo cree. Todos saben que hay un Dios. Cuando se les interroga correctamente y ellos son sinceros, reconocen que solo hay un Dios. Cada uno le pone el nombre que quiere, el motor inicial, la verdad, el universo. Cada uno se inventa el nombre que le va bien. Nos dice el Corán que Dios tiene los nombres más hermosos. Pero no significa no creer. Su significado básico guarda relación con qué, con ocultar, rechazar o oponerse a algo. Bien, si te fijas en el pasaje que hemos leído, en este 5.72-73, la palabra incrédulo se repite 3 veces. Son incrédulos quienes dicen, aparece en 2 ocasiones, y se entendería como que están ocultando algo. Están asociando a Dios con sus palabras. En la tercera dice, un castigo doloroso alcanzará a quienes hayan caído en la incredulidad. Y esto solo se puede referir a un grupo entre ellos, el de quienes se oponen a cumplir con los preceptos de la revelación. Aquí la palabra incredulidad tendría muy claramente el sentido de oponerse a cumplir con los preceptos de Dios. No solo tiene que ver con la palabra, sino con la acción. Mira cómo la estructura en árabe nos está diciendo literalmente que los incrédulos entre los incrédulos, es decir, quienes rechazan seguir los preceptos que Dios ha puesto en todas las revelaciones sagradas, tendrán el fuego como morada. Tendrán el fuego como morada, ¿qué significa? Que sufrirán en esta vida, que luego en un momento dado encontrarán la misericordia de Dios. No sabemos si nos está hablando de este mundo o del otro. No sabemos si nos está hablando de un castigo físico o de un estado emocional. Es que no lo sabemos. No lo sabemos. Solo sabemos que el Corán nos ha dicho en muchos lugares que hay gente recta, justa, entre los judíos y los cristianos, por sus acciones. Ahí es donde, como dije en el vídeo anterior, estamos todos en el mismo campo, las acciones. Después la creencia, lo que uno crea,
hasta donde uno pueda llegar o quiera llegar. Eso es algo muy distinto. Eso pertenece a la esfera del gaib, de lo oculto. Eso tiene que ver con algo relacionado directamente con Dios, entre el individuo y Dios. Ahí no nos podemos meter nosotros. Sí, es verdad, leemos cosas en el Corán, pero vamos a hacernos las preguntas de dónde van los cristianos, dónde van los judíos, dónde van los musulmanes. No, vamos a hacernos la pregunta, ¿dónde voy a ir yo? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cuál es mi relación con Dios? Eso es lo que deberíamos atender. Porque lo que Dios hace o hará con cada criatura es algo que a nosotros se nos escapa. Ya, pero es que el Corán dice, sí, el Corán también llama a algunas gentes monos, cerdos, que parecen burros, pero eso se lo está diciendo Allah, eso es cosa de Allah. Son expresiones de la lengua árabe, pero que son utilizadas por el Creador. No las podemos utilizar nosotros no lo podemos decir a la gente, pareces un cerdo, pareces un mono, pareces un burro, no. Como escuché a aquel muchacho marroquí que de musulmán solo tenía la shahada, solo decía la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, y no hacía nada más. Se comportaba fatal, no practicaba nada del Islam. Y él decía que él iba a ir al paraíso. Y se lo decía a un hombre cristiano, practicante, muy buena persona, un señor que dirigía una asociación que ayudaba a todo el mundo, un padre ejemplar, una buena persona. Fíjate la falta de lógica y de sentido común. Y esto lo apoya la tradición islámica, ojo. O sea, con una simple shahada o con un simple testimonio de fe, tú ya estás salvado. Y el otro, que tiene un comportamiento correcto, que se esfuerza toda su vida en hacer el bien, por haber nacido en España o en Bélgica, ese se va al infierno. Es muy absurdo, ¿verdad? Solo Dios sabe lo que cada uno lleva en el corazón y lo que cada uno cree. Solo Dios sabe lo que sentimos realmente. A veces, por culpa de nuestra tradición, por culpa de nuestra cultura, no podemos expresarnos o no llegamos a sacar lo que realmente tenemos dentro. Si fuésemos sinceros, si nos abriéramos por completo todos, solo aparecería la idea del Dios único. Eso está claro. Mira, hermana, sea como sea, sea como sea. El Corán nos dice que Dios es el misericordioso y el compasivo. Eso lo dice 114 veces. Falta en una sura, pero aparece en la carta de Suleimán. Dios es misericordioso y compasivo. En 6.12 y 6.54 se nos dice que Dios se ha prescrito a sí mismo la misericordia. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene muchos atributos, pero solo se ha prescrito uno, o sea, se ha obligado a uno, el de la misericordia, el del favor divino. No con los musulmanes, con todas las criaturas. En 7.40 dice que Dios dice sobre los incrédulos, sobre aquellos que ocultan, que rechazan, que no agradecen. Esos son los incrédulos. Dice que no entrarán en el jardín hasta que no pase el camello por el ojo de la aguja. Pero, ¿acaso Dios no puede hacerlo? Claro que puede, ¿a que sí? En 756 Dios dijo, inflijo mi castigo a quien quiero, pero mi misericordia es absoluta y total. La misericordia de Dios es muy grande. En 628, Él dirá, tendréis el fuego por morada y en ese estado permaneceréis, a no ser que Dios disponga algo distinto para vosotros. Ciertamente tu Señor es sabio y omnisciente. Es sabio y omnisciente porque conoce la cultura, las circunstancias
de cada uno y conoce lo que cada uno lleva en su interior. En las traducciones encontramos en este versículo 628 el permaneceréis eternamente, pero sin embargo, halidina en árabe se utiliza tanto para decir eternamente como muchísimo tiempo. Tiene los dos significados. En 11.107 volvemos a encontrar el término eternamente en las traducciones. Mientras duren los cielos y la tierra, a menos que tu Señor disponga otra cosa. Tu Señor hace siempre lo que quiere. Otra vez halidina. A menos que tu Señor disponga otra cosa. Misericordia de Dios. 78:23 sobre el castigo de quienes se oponen, rechazan o son desagradecidos, los incrédulos. Allí permanecerán por mucho tiempo. Acaban, en árabe, no presentan ningún tipo de ambigüedad, el término que ahí aparece. Es un periodo de tiempo largo, pero no eterno. No significa eternidad. De hecho, se utiliza en la historia de Moisés, cuando en 1860 dice Jokuban, de la misma raíz, para hacer referencia al joven sirviente que viaja durante mucho tiempo con él. En 51:13 encontramos el día que se les pruebe en el fuego. ¿Cómo se les va a probar ya en el fuego? Yuftanuna significa prueba, es decir, seréis probados en el fuego. Pero si no hay salida, si el fuego es eterno, ¿para qué ponerlos a prueba en aquel lugar? 7:49 se dice, ¿son estos de aquí, de los que asegurasteis con juramentos que Allah no tendría misericordia con ellos? Aquí se está hablando del día del juicio ya, Entrad en el jardín, no tenéis nada que temer, ni nada por lo que entristeceros. ¡Ay, la misericordia divina! Sin embargo, nosotros decimos, estos van al fuego, estos van al paraíso. 7:49. Hay que reflexionar ese versículo. 5:18, cuando Dios le pregunta a Jesús por la gente que lo han tomado a él como un Dios, ¿qué le contesta Jesús? Si los castigas, son tus siervos, y si los perdonas, tú ciertamente eres el poderoso, el sabio, el que sabe el porqué de cada cosa. ¿Por qué dice estas palabras Jesús? Jesús, que conoce bien a fondo todo lo que tiene que ver con el din, con la religión y con la justicia de Dios. Porque sabe y sabrá que la misericordia de Dios es inimaginable. Dios es eterno, su misericordia es eterna. Muy difícil con estos versículos pensar que hay un castigo físico eterno para una persona. No corresponde a la justicia divina que una persona que ha hecho el mal 30 años pague toda la eternidad. Es un concepto descabellado. Da igual lo que digan los sabios, hay que centrarse en lo que dice el Corán y la lengua árabe. La palabra eternamente se utiliza exactamente igual para decir durante mucho tiempo. Tenemos que pagar el mal que hayamos hecho. Tenemos que cobrar el bien que hayamos hecho. Pero todo tiene su justa medida, porque Dios es justo. No sé si te he liado más o no, hermana. Pero ten en cuenta que judíos, cristianos, musulmanes, cualquier persona que en el fondo de su corazón crea en Dios, que crea que va a ser juzgado y que haga el bien, ese no estará triste ni tendrá miedo y tendrá recompensa junto a su Señor. Eso es lo que nos dice el libro. Ahí se resume todo, ¿vale? Luego quiero hacer un comentario a un hermano que está atravesando una situación difícil, pero yo te voy a decir, hermano, que en cierta manera todos los conversos la atravesamos, de alguna forma u otra. Tenemos gente
cerca de nosotros, gente a la que queremos mucho, que no creen o no comparten nuestra visión, nuestra nueva visión de la vida, gente que tiene problemas muy graves de conducta, problemas mentales, dudas existenciales, gente que realmente se encuentra mal, en estado de depresión. Todos tenemos a alguien así cerca, alguien a quien queremos. ¿Qué hacemos frente a eso, hermano? Si yo tuviera un hijo con ese problema, o una mujer, o una madre, no lo podría abandonar. No es de creyentes. Cuando tú estudias el Corán en su conjunto, te das cuenta que el Corán nos llama a tener paciencia. Cada uno carga con una mochila, a veces por culpa de su pasado. Sí, a veces las acciones que hemos hecho en el pasado no las encontramos en el futuro, sí o sí. Ya, como he estado explicando a la hermana, tenemos claro que el paraíso y el infierno, el castigo, la recompensa, aparece ya aquí en esta vida. No hace falta esperar a la otra. A veces Dios puede querer limpiarnos de nuestros pecados. No basta con hacer una sajada y ya está. Ya me vuelvo otra persona. Hago un testimonio de fe y ya soy otro. No. Tú arrastras tus faltas anteriores. Puede ser que con un determinado problema o circunstancia estemos lidiando con aquello que nosotros hemos cometido en el pasado o estamos cometiendo en el presente. A veces no entendemos problemas que tenemos y no son más que la justa retribución que nos merecemos por nuestros defectos, nuestras faltas. No siempre tiene que entenderse como un castigo, se puede entender también como una prueba. El creyente, en realidad, cuando está cerca de Dios, piensa que todo es una prueba de Dios, todo. Tenemos muchos ejemplos en el Corán que nos llaman a la paciencia. El divorcio, por ejemplo, como decía un rabino, es un precepto legal, pero es un precepto solo para los que no tienen paciencia. Si yo tengo un hijo incrédulo, o mi mujer es incrédula, o mi madre, yo no la puedo abandonar. No puedo. Si no estoy cerca de Dios, haré cualquier cosa que a mí se me pase por la cabeza y la justificaré. Diré, no, es que, claro, esta persona no es creyente, no es un compañero mío de vida, pues yo quiero coger otro camino para... Todo esto uno lo piensa cuando está lejos de Dios. La persona que está cerca de Dios afronta las dificultades y entiende que lo que está pasando es por una gracia divina. Es decir, que es Dios que lo está poniendo en esta situación específica y que le está poniendo una carga que tiene que llevar. Y a lo mejor esa es su prueba en esta vida. Esa persona a la que tiene que ir cargando es su prueba en esta vida. Cuando está cerca de Dios, ya no hay éxito y fracaso. Ya no hay eso de decir, es que yo quería tener una pareja maravillosa, tener una vida fantástica, pero muchacho, que te quedan 30 años más de vida, o 40, o 20, o 10, o 1. ¿Qué es esta vida?
es alcanzar el éxito, estar bien con una persona en esta vida, con una persona maravillosa, con el amor de tu vida, con alguien encantador. ¿No será mejor apoyar a esa persona, quedarse con ella, aguantar, mostrarle un comportamiento de auténtico creyente? Es decir, hacerle el bien, darle cariño, intentar acercarle a Dios de una manera inteligente, no hablándole de religión y de ángeles y demonios, y no, con los actos, con los principios básicos, con eso intentamos acercar a la gente que queremos y a la que no queremos también. Eso es de creyentes, eso es de las personas que están cerca de Dios. Toman su dificultad como una gracia divina, una responsabilidad que Dios les está poniendo. No huyen, no corren, se quedan. Frente a la responsabilidad, como cuando Dios le comunica a Moisés que tiene que ir a rescatar a los hijos de Israel, frente a la responsabilidad, la gente lo primero que piensa es en salir corriendo, como hizo Moisés. No. Dios le dice que su gente no tiene miedo de nada. Su gente acepta aquello que Dios le pone, aquello que le encarga, y vive con ello. Jacob vivía con sus hijos sabiendo lo que habían hecho con José, pero sigue con ellos, tiene paciencia y al final tiene una recompensa enorme. Los creyentes no abandonan a los más débiles, se hacen cargo de ellos. Y por último te voy a decir algo, querido hermano. Vemos, y esto no es una ofensa ni un ataque contra ti, pero vemos los fallos en los demás, las incoherencias, las rarezas en los otros, pero no en nosotros. Y créeme que las tenemos, Por muy creyentes, por muy cerca que estemos de Dios, tenemos cosas malas, tenemos cosas horrorosas dentro de nosotros. Vamos a intentar, lo primero de todo, corregir nuestro mal interno, ese que nadie más conoce, solo conocemos nosotros y Dios. Vamos a intentar corregir eso. Y puede que así, de rebote, estemos ayudando a aquella persona que está lejos de Dios. Para Dios no hay imposibles, Yo he visto casos increíbles, auténticos milagros. Los milagros no son panes que caen del cielo o fenómenos paranormales, no. Dios hace los milagros a través de las personas, a través de las circunstancias, a través de cambios que a veces no podemos imaginar que van a suceder y suceden. Céntrate en ti, en seguir mejorando como creyente, seguirte desarrollando tu potencial. Apoya a la persona que no está bien. Y ten esto como tu misión en la vida. Puede que te lleves una sorpresa muy grande. Y si no te la llevas en esta vida, te la vas a encontrar en la otra. Porque esta vida son 2 días, hermano, Vale la pena hacer el esfuerzo. Mejor hacerlo que no salir corriendo, porque la recompensa que tiene al final del camino es tremenda, es tremenda. Y puede ser que quieras coger el atajo y salirte a buscar otra cosa y lo que te encuentres vaya a ser muchísimo peor. A lo mejor a primera vista parece más recomendable, pero en el fondo esconde una cosa
terrible, algo peor, una situación que no te puedes ni imaginar, porque te has ido de una responsabilidad a buscar algo más fácil, más asequible, más cómodo. Detrás de esa comodidad, tal vez encuentres un castigo, ¿no?, en lugar de una responsabilidad, que es lo que estás haciendo ahora. Sigue, sigue, que vas bien, hermano. Venga, un saludo para todos, paz y bendiciones.